Buenas Buenas noches, noches, profesora. Profesor. Nombre de varón es. Good night, teacher. Es teacher. Good evening, students. Good evening, everybody. Good evening, class. Welcome to the second class. Welcome to the English second class. Good evening, everyone. Good evening, everyone. My name is Jessica. I am English teacher at the Sun School. Welcome to the second class. Welcome to the English second class, students. Welcome to the second class. Buenas noches, estudiantes. Muy buenas noches. Bienvenidos a su segunda sesión de clases de inglés. Yo soy la Miss Jessica, que estará acompañándolos en el área de inglés. Nuevamente los veo, ¿no?, en estas sesiones, en estas clases virtuales a todos ustedes, students. Bienvenidos nuevamente, ¿no? Como siempre les doy las indicaciones del caso. Siempre recordarles que es muy importante que ustedes ingresen con sus audios apagados, estudiantes. Yo entiendo que ustedes tengan muchas ocupaciones, ¿no? Es entendible, somos ya personas adultas, me incluyo en el grupo, ¿no? Somos personas que tenemos muchas cosas, pero recuerden que no hay que olvidar que ahorita estamos en clases. Obviamente son clases virtuales, pero son clases. Y uno cuando está en clases tiene que estar atentos, sin ruido, sin bulla, sin distracciones. ¿A qué me refiero con distracciones? Estudiantes, si has entrado a la clase es para que estés al 100% aquí, no para que estés conversando con otras personas que están a tu alrededor o estar escuchando música o si has salido a la calle o estás en tu trabajo, ¿no? Claro, en tu trabajo puedes ir escuchando, pero te recomiendo que no actives tu audio. ¿Por qué? Porque cuando tú activas tu audio, no solo sale tu voz, sino también emites el sonido de las personas, el ruido, la música, la calle o el lugar de trabajo donde tú estás, emites cuando activas tu audio. Y eso es lo que interrumpe la clase y la grabación de clase, porque recuerda que esta clase está siendo grabada. Entonces, estudiante, si tú presentas este tipo de problemas, a ti te voy a pedir que participes más por chat que por audio, ¿sí? Nada más, ¿por qué? Porque tienes interferencia de sonido. Solo por ello, porque es un poco tedioso, ¿no? La editación, también cuando te escucho, se escucha tantos sonidos ahí que no es nada agradable para la clase. Entonces, yo sé que ustedes, muchos son nuevos, pero muchos ya nos conocen, ¿no? Los que vienen de grados anteriores saben lo cual dificultoso, molestoso es el ruido, ¿no? De las personas que activan su audio y emiten un sonido tan molestoso que no interrumpe la clase, nos quita la hilación de lo que estamos hablando o conversando. Entonces, por favor, si tú presentas este tipo de problemas, te invito a que participes más por chat, ¿sí? Bien, esa es una de las indicaciones. Otra de las indicaciones es que el día de hoy es muy importante tu participación porque el día de hoy vamos a resolver tu práctica bimestral. Entonces, para ello te vas a estar llevando unos puntitos extras para que me ayudes a completar este examen bimestral que tienes en tu módulo digital. Entonces, estudiante, es muy importante que tú participes, ya sea por audio o por SMS, que se te considera de igual manera. Recuerda que debes haber ingresado con tus datos completos, nombre y apellido. Si tú no has podido cambiar de cuenta, no sigues ingresando con otra cuenta alternativa que no es tuya, te voy a pedir que por favor ingreses o escribas en el chat cuál es tu dato real, ¿sí? Esa es una de las sugerencias. Otro es el cómo participar. Hay que ser bastante ordenados con respecto a participación. Recuerda que es muy importante alzar la mano para que tú puedas participar, porque una vez que tú alzas la mano, a mí me figura tus datos para yo poder anotar tu participación, ¿sí? Hay que ser ordenados, hay que tener paciencia. Hay bastante tiempo para poder participar, se le va a dar la oportunidad a todos ustedes, ¿sí? Entonces, siempre les pido orden y paciencia, nada más, ¿sí? Con respecto a los estudiantes que tienen problemas de conectividad, no hay mucho en lo que yo pueda ayudarte, pues recuerda, es tu internet el que está fallando
y yo no puedo hacer mucho por ello, simplemente sugerirte que salgas y vuelvas a ingresar a sala, que así te carga un poco mejor el internet. Y lo otro es que si tú, estudiante, vas a escuchar la clase, vas a querer participar, hazlo hasta donde tu internet te permita participar. Pero ya si tu internet no da, no puedo hacer mucho por ti. Recuerda que todo está siendo grabado, así que se te va a enviar ya durante la semana la clase grabada que se acaba de dar del día de hoy, ¿sí? Eso es lo único en lo que te puedo apoyar o sugerir, ¿sí? Bien, con el resto nuevamente, ¿no? Les doy la bienvenida. Vamos a iniciar estas clases, esta sesión, ¿no? De clases de inglés. Sí, por favor, no estén presionando la manito solo se alza para participación de clases, ¿no? Entonces, si tú estás jugando con ello, voy a llamarte. Delante de todos tus compañeros te voy a llamar y te voy a preguntar qué es lo que tanto deseas si sigues jugando con la mano alzada, ¿sí? Entonces, eso también se presiona solo para participación. Bien, entonces, dando estas indicaciones, vamos a dar inicio con la clase del día de hoy, students. Bien, welcome to the second class. Welcome to the English second class, students. Para todos aquellos que estuvieron conmigo en la primera sesión de clases de inglés, les pregunto, ¿de qué tema estábamos hablando en la primera semana? ¿Qué recuerdan sobre esa semana? Bien, ya Del veo. verbo to be. Del verbo to be. Please silent, ¿sí? Creo que las indicaciones fueron bien claras para los estudiantes que van a participar. Bien, Aurora, te escucho. Teacher, del verbo to be. Ya, verb to be. Mary, Samantha, te escucho. Del verbo to be, su verbo y su conjugación. Ya, gracias. Fiorella, te escucho. Teacher, buenas noches. Del verbo to be. Ya, has entrado con otra cuenta, ¿verdad? No, es la cuenta de mi mamá, le dije Bien. la semana pasada, creo. ¿Cuál es tu Armando, dato? Armando David Guerra Aguirre. Guerra. Sí. Ya. David, ok. Saray, Elizabeth. Buenas noches, teacher. Hablamos del verbo to be. Ok, verb to be. Bien, thank you. Thank you, students, for this participate. Entonces, sus compañeros ahí recordaban, ¿no? Sobre el uso de lo que hablábamos la semana pasada, que era acerca del verb to be. La mayoría creo que ha retenido más lo que es el verbo to be, ¿no? Algo significativo. Cuando a ti se te queda un tema más que el otro, significa que ha sido más presente, ¿no? Pero así es. Hablábamos acerca del verbo to be, pero para aprender el uso del verbo to be, primero aprendíamos sobre los personal pronouns, ¿sí? Los personal pronouns con el verbo to be. Para hacer un buen uso del verbo to be, tú tienes que hacer un buen uso de los personal pronouns. Entonces, recordemos un poquito sobre los pronombres personales, ¿sí? En el inglés, los pronombres personales son I, you, he, she, it, we, and they. Siempre debemos emplearlos cuando usamos el verbo, ¿sí? El verbo. Entonces, recuerda que el verbo to be es el verbo más importante en todos los, ejercicios que tú vas a ver en el inglés, ya sea en el presente o en el pasado. Son ejercicios que tú vas a ver, así que tú tienes que hacer un buen uso de ese verbo to be con los pronombres personales. Por eso te dice, debes saber que es muy importante y debes aprenderlo cuanto antes. Entonces, recordemos, los pronombres personales son yo, tú, él, ella, ellos, nosotros, que en el inglés vendría a ser I, you, he, she, it, we y they, ¿no? Estos pronombres personales te dicen que van acompañados de su verbo, ¿no? ¿Qué es un verbo? El verbo son todas las actividades que el sujeto hace. ¿Qué actividades hacemos nosotros? Nos levantamos, trabajamos, jugamos, estudiamos, leemos, no sé, muchas cosas que hacemos. De todas estas actividades, este conjunto se le llama verbos, ¿sí? Existen infinidades de verbos, pero de todos estos verbos hay uno que es el más importante, que es el verbo to be.
Este verbo to be se le dice ser o estar, ¿sí? Verb to be. Te dice que este verbo tienes que aprenderlo porque es el verbo más importante en el inglés. Este verbo se desglosa en tres, en am, are y is, ¿sí? Se desglosa en estos tres. ¿Por qué? Porque los pronombres personales no se usan con todos los verbos to be. Tienes que recordar que únicamente el pronombre yo se utiliza con am. Todos los pronombres para he, she, it utilizas is. Y para todos los pronombres en plurales como we, you y they utilizas are. For example, I am a student. Soy estudiante. He is a student. Él es estudiante, ¿no? We are doctor. Nosotros somos doctores. You are a student. Tú eres un estudiante, ¿no? Entonces, te está dando cómo es el uso de este verbo to be. Pero de todas maneras, vamos a usar el recuadro para que tú vuelvas a recordar en qué momento uno utiliza am, en qué momento uno utiliza are y en qué momento uno utiliza is, ¿no? Entonces, aquí tienes el recuadro y recuerda que am únicamente se utiliza con I, you con are, para he, she, it, is, para we, are, para they utilizas are. ¿Qué significa? Yo soy, tú eres, él es, ella es, nosotros somos, ellos o ellas son. A esto solo le agregas el complemento, pues yo soy estudiante, yo soy trabajador, yo soy, no sé, varias ocupaciones o cómo te sientes, por ejemplo, yo estoy feliz, yo estoy triste, yo estoy cansado, yo estoy sediento, ¿no? Entonces lo puedes utilizar para muchas frases, ¿sí? Luego te dice, puedes utilizarlo en su forma corta. ¿A qué nos referimos en su forma corta? Puedes unir el am, puedes unir el pronombre con el verb to be. ¿Cómo es esto? Unes y eliminas la vocal, utilizas el apóstrofe o una comita y dices am. Your, his, she's, its, we're, their, ¿no? Entonces, como puedes ver, haces el uso de este verbo to be para utilizando el apóstrofe, ¿sí? I'm, she's, his. Pero si aún no te acostumbras, puedes utilizarlo en su forma separada. No hay ningún problema, ¿sí? Mientras vas entendiendo, vas utilizando su forma pequeña, ¿sí? Ahora, también te dice que puedes utilizarlo en forma de pregunta. ¿Cómo uno puede preguntar con el verbo to be? Lo único que tienes que hacer es intercambiar. Antes del pronombre pones el verbo to be. Fíjate, am, adelante. Am I a student? ¿Soy un estudiante? Are we a student? ¿Eres un estudiante o somos estudiantes? Is he clever? Ella es lista, ¿no? Si te das cuenta, el verbo to be va adelante del pronombre personal, intercambiar. Al final de la oración, signo de interrogación porque estás haciendo una pregunta. ¿Cómo responder este tipo de preguntas con verbo to be? Simplemente dices yes, he is, si es verdad, sí, él sí es. Y si no es verdad, dices no, he is not. ¿No? He is not o isn't, ¿no? En su forma corta, una de las dos. Lo mismo en plural. Yes, we are, nosotros somos. No, we are not, no, nosotros no somos, ¿no? O aren't, en su forma corta. Así es como uno responde en son de pregunta. Ahora, cuando tú quieres crear oraciones en su forma negativa, mejor dicho, quieres decir, no, yo no soy estudiante, yo no soy doctor, yo no soy maestra, simplemente al verbo to be debes agregarle la frasecita not. ¿Sí? Esta palabra not te va a ayudar a generar la oración en forma negativa. Ejemplos. I am not a student.
Yo no soy estudiante. You are not doctor. Tú no eres doctor. She is not teacher. Ella no es maestra, ¿no? Entonces, en las oraciones negativas también puedes usar su forma abreviada del verbo to be. Es muy fácil, simplemente tienes que unir el is not o el are not, ¿no? Esto lo unes, eliminas la vocal o y en vez de la vocal pones una comita. Fíjate, isn't, aren't, ¿no? Are not o aren't. Tiene sus dos formas de cómo utilizar en su forma negativa también, ¿sí? Hasta ahí. ¿Todos comprendieron y recordaron cómo es el uso del verbo to be con los personal pronouns? Bien. Entonces, todos comprendieron el uso del verbo to be, ¿sí? Sí, Miss. Ok, perfecto. Bien, entonces, si todos comprendieron, como siempre, vamos a la práctica. Con la práctica, ustedes van a demostrarme si realmente hacen el buen uso del verbo to be. Esta práctica te viene en tu módulo, ¿no? En tu módulo digital es un ejercicio acerca del uso del verbo to be. Te dice, utiliza el verbo to be en su forma correcta. Si tú ves estos recuadros únicamente debes llenar el verbo to be, ya sea en son de pregunta, en son de en negativo o en afirmativo. Entonces, ¿qué debes llenar? Verbos to be. ¿Quién es el verbo to be? Am, are, is, y si es en negativo le agregas not, ¿no? Y si es en pregunta, ya sabes que el verbo to be debe ir adelante. Entonces, eso es lo único que tú tienes que hacer en este ejercicio. Hacer buen uso del verbo to be. Te voy a dar 2 minutitos para que tú puedas analizar este ejercicio y me ayudes a completar, ¿sí? 2 minutes, students, for this analyze this exercise. Analiza y después de los 2 minutos, alza la mano, por favor, para tu participación, ¿sí? Por favor, hay que ser ordenados. Nuevamente les pido bastante orden. Somos 50 participantes, ¿sí? Entonces, es un poco difícil. Si es que ustedes no alzan la mano, no voy a poderlos identificar. Alza la mano porque me va a figurar tus datos, ¿sí? Bien. 2 minutes, students, for this analyze this exercise. 2 minutos para analizar este ejercicio.
Bien, students, entonces empecemos ya con el primer ejercicio. ¿Alguien tiene la respuesta del primer ejercicio ya? Claro, Lisette, puedes escribir solo la respuesta, pero eso sí, tienes que ser específica con las respuestas para yo poder deducir a qué te estás refiriendo o dónde debo escribir esa respuesta. ¿Sí? Si vas a hacerlo por chat o por audio. Ya, Bonifacia, empezamos contigo, te escuchamos. Bonifacia, ¿puedes hablar? Bonifacia, tal vez tienes problemas de audio. Veo que sí está desactivado, pero no te escucho. Te recomiendo participar por SMS, ¿sí? Bien, seguimos. Mary Samantha, te escucho. Bien. A ver, por chat. Voy a leer tu respuesta, ¿sí, Bonifacia? Is, not, is, ¿no? Me dice que debo poner is, not, así. Is. Acá me dicen que debo poner not. Not. Y aquí is. Así. Is not, ok. Ok, muy bien, Bonifacio, te diste cuenta. El not debe ir acompañado del is, no debe estar solito. Es is, not. Ojo ahí, tienen que tener bastante cuidado con ello. ¿Sí? Bien. Sigamos, Danex. A ver, por audio, ¿quiénes tenemos? Beatriz Oliver, te escucho. Ejercicio número 2. Beatriz Oliver, te escuchamos. Bien, Danex. Lisette López, te escuchamos. Lisette López. Mrs. R is R. Are. Is are. Así. Is. Y luego are otra vez. Así. Sí. Ok. Anexón Durán. Siguiente ejercicio. I stay, ¿Cómo? Again, please, Anexón. stay, worry, A ver, please. Más lento, ¿sí? Trata de pronunciar un poquito más lento, please. La primera frase. ¿Qué verbo to be va ahí? stay, They es un verbo to be. Te pregunto. Anexón. Ojo, recuerden que mi indicación solo fue utiliza el verbo to be. They será verbo to be. Les pregunto, por favor, recuerden que estamos con el tiempo, usen bien las indicaciones antes de participar, ¿sí? Xiomi del Pilar, ejercicio número 3. Hello, teacher. Good night. Hi, Xiomi, te escucho. Sería are John. Ya, are.
John, Ok. Are. ¿Qué más? not, Ya, not. ¿Qué más? Son tres recuadros que debemos llenar, ojo. Y después, sería is mis últimos. is. Ya. Ok. Gracias. Voy a leer la participación por chat, ¿sí? Ahora vamos por chat. Elmer nos dice que es are not y are, ¿no? Nos da otra respuesta, Contreras. Luego vamos a ver, Contreras, si tienes la razón. Vamos a dejarlo así nomás, ¿sí? Sí, pero ojo, recuerden que estamos utilizando el verb to be. Verb to be, el verbo to be. ¿Sí? Ejercicio número 4. ¿Cómo debe ir el ejercicio número 4? A ver. ¿Cómo sería el ejercicio número 4? A ver, Lisette, te escucho. Is, not is. Is not is, ok. Ok, y por último, ejercicio número 5. A ver, vamos, terminemos con este ejercicio para poder ya, para poder ver las alternativas. Lisette, te escucho. Is, not is. Is. ¿Qué más? A ver, por chat nos dicen que debo poner am y luego is. ¿Ya? Vamos a escribir los dos últimos. Is. Ahí nomás lo dejamos. Gracias, Flor. Nuevamente, ¿no? Les digo que si ustedes han tenido muchas fallas, significa que no es tan cierto lo que ustedes me dijeron, que sí comprendieron el uso del verbo to be. Ojo ahí, ¿ah? Entonces, he visto que sí, ¿no? Están teniendo algunas dificultades, ¿no? Como siempre, la primera sesión también les dije repasen. Ojo, repasen porque el tema del verbo to be es muy importante con el uso de los personal pronouns. Si tú te llegas a confundir con ellos, toda tu oración va a estar errónea gramaticalmente, ¿no? Entonces, siempre tienes que tener en cuenta el uso del verb to be, ¿sí? Recuerda que no es escribir por escribir. Recuerda que no es poner cualquier verbo to be en cualquier personal pronouns. Tiene una regla gramatical. Entonces, es por eso que siempre les digo, recuerden el uso de cada uno de ellos, ¿sí? Bien, entonces vamos a revisar sus respuestas, sus alternativas. Sí, vamos a hacer el uso de las respuestas. Vamos a recordar acertadas son sus respuestas. La primera pregunta, te decía, ¿no? Si tú te das cuenta, todas son preguntas porque hay un signo de interrogación. Por ende, significa que adelante debe estar el verbo to be. Pero recuerda que el verbo to be, pues, es dependiendo de qué personal pronoun está adelante. En este caso tenemos a Jane. Jane es ella, she. Y she se utiliza con is. Aquí está bien. ¿Is Jane a teacher? ¿Es Jane maestra? Y la respuesta te dice no. Ella no es maestra. Entonces, ¿cómo digo ella no es? No. She is not. Aquí está muy bien. Is not, negativo. ¿Qué realmente es ella? She is a doctor. Excelente. El primer ejercicio lo hicieron muy bien. Segundo ejercicio. Nuevamente pregunta. Are you American? ¿Eres tú americano? Y le responde, no, I is. ¿Ustedes creen que el pronombre I, yo, se utiliza con el verbo to be is?
No, ¿verdad? Es con el am. Entonces, gramaticalmente, esto está mal. Y tienes que decir I'm not. Yo no soy americano, ¿no? Eso es lo que te pide. Entonces, aquí corrijan. Aquí la respuesta correcta es I'm not. ¿Sí? I'm not. Entonces, si te dicen no, yo soy australiano. Y acá otra vez me vuelven a poner en plural todavía ya. I are. No suena ni bien, ¿no? Dices I are. No suena bien, ¿verdad? Entonces, hay que tener bastante cuidado. Vamos a hacer nuevamente las correcciones, ¿sí? Pero las vamos a hacer conmigo. Is not. Si tú aprendes a hacer el uso del verb to be de una manera correcta, esto te va a ser muy fácil, ¿sí? Realmente fácil. Entonces, no hay la necesidad de tantos fallos como acaban de hacerlo hace unos segundos. Entonces, simplemente es cuestión de práctica, nada más como les digo. El verbo to be es una práctica. Are John and Paul at home? No, plural. ¿Está John y Paul? Porque te está hablando de dos personas, que son ellos, ¿no? Ellos están en casa y tú tienes que decir que no, porque aquí te dice no, ellos no están, ¿no? Are not. Are not. Ellos no están. ¿Dónde realmente están? Ellos están en la universidad. They are at the university. Esa era la respuesta correcta, ¿no? Me indicaron la respuesta hasta la mitad. De ahí le pusieron is, ¿no? Entonces, tampoco va. Luego estamos en book. Me dijeron is a book on the table, que está muy bien. Pero recuerda que si estás preguntando con is, tus respuestas también van a ser con is. Ojo, no tienes por qué cambiarlo. Simplemente aquí niegas, ¿no? Is not. No, aquí no está, está en la silla, ¿no? Eso está en la silla. It is on the chair. Sencillo, ¿te diste cuenta? Ahora, aquí en your father me dijeron que ponga am o is, si no me equivoco. Recuerda que aquí tienes la palabra you, ¿sí? You, como el you está adelante, al you quien le acompaña are. Entonces la pregunta es, ¿are your father from Madrid? ¿Tu papá es de Madrid? Y me dijeron que le ponga he am. ¿Tú crees que es correcto ponerle a él yo soy? No tiene mucho sentido, ¿no? Aquí es no, él no es. He isn't. Él no es de Madrid. Él es de Barcelona. He is from Barcelona, ¿no? Entonces, esas son las respuestas adecuadas para un buen uso del verb to be. ¿Sí, students? Entonces, hay que recordar que tú tienes que aprender sus tres formas: afirmativo, negativo y pregunta. Si tú no pasas este ejercicio, significa que aún estás fallando con el uso del verbo to be. Entonces, les recomiendo más repaso sobre este tema, ¿sí? Más repaso, students. More. Siguiente. Ahora hablemos de los adjectives. The adjective, los adjetivos. ¿Qué serán los adjetivos? Como nosotros sabemos, los adjetivos son palabras que acompañan a los sustantivos y designan cualidades. ¿Qué quiere decir esto? Que los adjetivos te califican, ya sea como persona, actitudes, no sé, cosas que tú hagas, o tal vez de manera física, ¿no? Decirte que eres alto, pequeño, ¿no? Cabello lacio, cabello crespo, ojos marrones, ¿no? Te describe, ya sea de forma física o cualidad o alguna ocupación que tú tengas, ¿no? Entonces, hay muchas personas, ¿no? Que el adjetivo lo usan de dos formas. En el inglés se utiliza mencionando primero el adjetivo y luego el sujeto. Esa es una de las formas. Otra de las formas es mencionar primero el sujeto y luego el adjetivo, pero esto es siempre y cuando estés hablando sobre cosas tuyas, cosas que te pertenezcan, ¿no? Por ejemplo, cuando tú ves pasar una mascota o un perrito y dices, ¿no? Big Black Dog, ¿no?
Perro, si tú lo traduces así, sin la gramática, dices grande, negro, perro. No tiene mucho sentido, ¿no? Porque primero dijeron el adjetivo y luego el sujeto. Y otra forma es de decir black big, ¿no? Entonces, dog, el perro negro. Al revés. Entonces, en el inglés son dos formas de poder utilizar el adjetivo calificativo, ¿sí? Existen 6 tipos de adjetivos a los cuales seguramente los has utilizado, como el adjetivo calificativo que aporta cualidades, ¿no? Como por ejemplo decir él es bueno, inteligente, ¿no? Es corto, es pequeño, es alto, ¿no? Te califican. Adjetivos demostrativos son adjetivos que te ayudan a decir esto, eso, ello, aquello, ¿no? Esos. Adjetivos cuantitativos o extensivos son los que determinan una cantidad sobre algo. Ejemplo, muchos, algunos, ningunos, ¿no? Y tienes los adjetivos interrogativos que te preguntan sobre qué, por qué, cuándo, dónde, ¿no? Luego tienes los adjetivos posesivos. Estos indican pertenencia. Ejemplo, my, your, here, there, ¿no? Entonces son posesivos. Y luego tienes los adjetivos numerales o numéricos que determinan la cantidad. 1, primero, 10, ¿no? Entonces es cantidad. Entonces son varios tipos de adjetivos calificativos, ¿sí? Bien, aquí tenemos algunos adjetivos calificativos a los cuales, ¿no? Por ejemplo, si tú ves a alguien que está feliz, happy, es un adjetivo. Triste, sad, divertido, funny, serio, serious, amable, kind, malvado, smart, inteligente, dumb, tonto, dumb, brave, valiente, cowardly, cobarde, strong, fuerte, weak, débil, ¿no? Son algunos adjetivos calificativos. Entonces, son algunos tipos que tú puedes utilizar, ¿no? Para poder calificar al sujeto. En este caso, has aprendido el uso del verbo to be. Simplemente tú tienes que utilizar los adjetivos con el verbo to be. Por ejemplo, you are happy. Tú estás feliz. I am sad. Yo estoy triste. We are funny. Nosotros somos divertidos. They are smart. Ustedes o ellos son inteligentes, ¿no? She is kind. Ella es amable, ¿no? Entonces, estás haciendo el uso de los adjetivos con el verb to be. Para eso te ayuda también los adjetivos, porque los adjetivos te ayuda a mencionar con el verb to be, ¿sí? Hasta ahí, ¿todos comprendieron? Yes. Yes, yes. Okay. Thanks. Ahora sí vamos a lo que los prometí. Después que ustedes han leído toda su teoría que está en su libro, por cierto, todo lo que yo acabo de explicar el día de hoy está en tu libro, es la teoría, al final te viene esta práctica que dice exam, ¿no? 1B, examen bimestral. ¿Qué te pide tu examen bimestral? Te dice write in the space and are is according to the use. Escribe en los espacios am, are o is de acuerdo a lo que tú ya aprendiste a usar, ¿no? Entonces, es el verbo to be. Ayúdame a completar el verbo to be en estos espacios. Ya pueden alzar la mano para yo poderlos llamar y ustedes me ayuden a completar, ¿sí? Recuerden, hay que ser ordenados, por favor. Por favor, eso es lo único que les pido, ¿sí? Bien, empecemos. Yolanda, primer ejercicio. Yolanda Chapoñán. Bien, siguiente. Lisette López, te escucho. I am happy. No estoy feliz. I am happy.
favor, les voy a pedir que no demoren en responder. Recuerden que nosotros trabajamos con horas, ¿sí? Entonces, Tenía problema con mi audio. Soy Yolanda Chapoñán Santos, el primer ok, entonces, por favor, voy a pedirles que estén más activos. No es porque quiera apurarlos o algo, pero estamos con tiempo, ¿sí? Sigamos. Anexo Durán, the next. Are. Are. You are, ok. Aurora. She, She. Is. Ok, Aurora. She is. The next. Lisette Segundo. is, Miss. Ok, is. Mireya Alexandra. He is. He is. Daniela Briana. Daniela. Ok, are. Xiomi del Pilar. Xiomi del Pilar. Yo is that. You is tall. Ok. Maruja Lucero. Maruja Lucero. They sol. They. ¿Qué le agregó Maruja? Is. Is. Ok, thank you. Fiorelia Aguirre. The next. Teacher, ahí sería his. Ah, ok, ok. Tú eres David, ¿verdad? Sí, David. David. Is. Ok, thanks. The next. Y por último, Saray Elizabeth. Is. Is. Gracias. Mary Samantha, ¿tienes algún cambio? ¿Quieres darme alguna otra respuesta o crees que todo lo que tus compañeros me han indicado está bien? Mary Samantha. El you are. ¿Qué Está número? puesto ahorita como you. Es ¿Qué número? la 8. Ah, 3, 4. Ah, no, la 7, disculpa. Ya, para ti es are. Ok. Ahí está. Bien, Mary, gracias. Thank you so much. Bien. Ahí nomás, estudiantes, gracias a todos por participar nuevamente, ¿no? Como siempre, los felicito por estar activos, ¿sí? Pero como siempre, les voy a pedir un poquito de orden, nada más, solo un poco. Vamos bien ya, pero siempre, ¿no? Con orden para yo poderlos anotar, ¿sí? Recuerden que también estoy tomando nota, entonces es por eso que a veces demoro un poquito cuando les estoy llamando,
pero estoy teniendo en cuenta la participación de todos y los de chat también, ¿sí? Bien, vamos a leer sus alternativas. Estamos haciendo el uso del verb to be, ¿sí? I am happy, estoy feliz. You are scared, tú tienes miedo. She is surprised, ella está sorprendida. It is brown, esto es una broma. He is small, él es pequeño. We are young, nosotros somos jóvenes. You, aquí está, ¿no? You are o your is. Recuerda que you tiene dos significados. Significa tú o ustedes. La regla gramatical te dice, no tiene nada que ver si está en singular o en plural, pero utilizas are, no is. El correcto es are, ¿sí? Entonces su compañera que hizo la corrección lo hizo muy bien. Luego tienes el they is, nuevamente, ¿no? Esto es plural, ellos son, y se utiliza para singular, ¿no? Entonces aquí hay otro error, la respuesta correcta era are, ¿sí? Ojo ahí. Are. Siguiente, Jack is Brazilian, Jack es brasileño, the dog is black, ¿no? El perro es negro, ¿no? Entonces, así debió de haberte quedado la última parte de tu ejercicio con respecto al uso del verb to be, ¿sí? No veo muchos errores, son mínimos, ¿sí? Son mínimos los errores que tienen, pero como siempre, ¿no? Siempre les voy a recordar que siempre estén participando, ¿sí? Siempre estén interactuando porque de estos errores nosotros aprendemos a poder mejorar un poquito más, ¿sí? Bien, pasemos a la siguiente actividad. La siguiente actividad de igual manera te pide que completes, ¿no? Completa, te dice, ¿no? Completa, pero usando el presente simple, ¿no? Ya en este caso, ya no es del verb to be. Un ratito te dice, recuerda que el presente simple no solo usa el verbo to be, sino usa otros verbos, como el verbo visit, ¿no? Te dice, ahora utiliza con los verbos que tienes aquí en paréntesis, como el verbo visitar, visit, el verbo go, el verbo ver, el verbo ver o en negativo, ¿no? No vio, por ejemplo. Les voy a ayudar con el primer ejercicio. Cuando es pregunta, recuerda que Sally, ¿no? Sally, tú preguntas, ¿does Sally? No, esa es la pregunta. ¿Does Sally visit in Spain? ¿A quién visitó Sally en España? Y la respuesta es, he visited, ¿no? He visits. Visits her aunt and uncle. Ella visitó a su tía y tío, ¿no? Entonces estás haciendo el uso del verbo visitar. Entonces, lo mismo para el ejercicio número 2. Tienes que preguntar. Entonces, recuerda, para pregunta utilizas does. Does Tom, ¿no? Y pones el verbo que está en paréntesis. Go school, to school by bus, ¿no? Dice. Tom va al colegio por bus, es la pregunta. Y la respuesta te dice, no, él no va. He doesn't. Él va a pie, ¿no? Entonces aquí pones he goes to school on foot. Entonces, ¿cómo harías tú para la tercera? A ver, les pregunto. ¿Cómo preguntarías? Con el verbo watch, ver. Lisette segundo, te escucho. Does watch, Miss. Muy bien. Does watch. Excelente. Does watch, ¿no? Ella está viendo la televisión, es la pregunta. ¿Qué es lo que ella está viendo en la televisión? Y tú tienes que responder. Ella está viendo, ¿no? She watches. Recuerda que tienes que agregarle una S, ¿sí? Watches. Ella está viendo el noticiero.
Eso es lo que dice. Pero, en negativo, luego tienes que decir, pero ella no ve el canal de óperas, ¿no? Soap operas. Entonces, en negativo dices doesn't, ¿sí? Doesn't watch, ¿no? El verbo ver, watch. Ella no ve el canal de ópera, ¿no? Entonces, este es el uso ya con otros verbos, ya no con el verbo to be. Esto solo para que recuerdes que el uso del verbo to be se utiliza en ciertas ocasiones, pero no toda la vida vas a estar haciendo el ser o estar. También recuerda que existen infinidades de verbos como visitar, ir o ver, ¿no? Que son 3 tipos de verbos que acabamos de ver también. Existen muchos más, pero nos hemos enfocado más en lo que es el verbo to be, ¿sí? Ten en cuenta ello. Bien, pasemos a nuestra última actividad sobre los adjetivos. Este ejercicio está muy sencillo. Simplemente te pide, ¿no? Te pide write an adjective with the best describe the picture on the lines below, ¿no? Te dice, escribe, ¿no? El adjetivo de acuerdo a la imagen que tú ves. Las alternativas los tienes aquí en el recuadro. Simplemente tienes que escoger el correcto. Por ejemplo, el polo, tú lo ves manchado, lo ves sucio. ¿Cómo se dice sucio en inglés? Que es ¿no? Un adjetivo, sucio, polo sucio, ¿no? En inglés se dice dirty, sucio. Y lo contrario de dirty, porque el siguiente polo está limpio, ¿no? Se dice clean. Clean. Clean dirty. Entonces tú tienes que hacer lo mismo para el resto de las imágenes, ¿no? Entonces, si ya tienes la respuesta, alza la mano y me ayudas a completar con el siguiente ejercicio. Muy bien, Lisette Segundo, te escucho. Para la segunda imagen. Short, Miss. Muy bien, short hair, cabello pequeño, ¿verdad? Si nosotros vemos, la señorita tiene el cabello pequeño. ¿Y cómo sería largo? Porque la otra tiene el cabello largo, pues, ¿no? ¿Quién recuerda cómo se dice cabello largo? Large. Long, ¿sí? Para cabello utilizamos la frase long hair. Long hair. Siguiente. Ahora vemos 2 tipos de casas. Uno que se ve viejo y el otro que se ve nuevo. ¿Cómo decimos viejo en inglés? Old. Old, muy bien. ¿Y nuevo? New. New, excelente. New. Siguiente. Ahora vemos el carro, uno grande y uno chiquito. Maruja. ¿Cómo decimos carro pequeño? Small. Ya, small. ¿Y carro grande? Big, Miss. Big, ok. Gracias, Maruja. Pequeño. Siguiente. Por último, tenemos al gatito. Es un conejo y un gato, ¿no? Uno se ve bonito, el otro se ve muy robusto. Jessica, ¿qué podrías decirnos sobre estas 2 últimas imágenes? Profesora, soy Kiara. Es cute. ¿Tu apellido es Mendoza o también es otro? Es Serkin Mendoza. Arquí Mendoza. Serkin. Arquín. Serkin Cerquín. Mendoza. Ok. Ya. ¿Cuáles son tus respuestas? Es cute. Ya, cute. El otro, Marta, ¿qué puedes decirnos, Marta? No, aquí tenemos cute. Entonces, ¿qué nos queda para el gato, Marta? Fat. Fat, ¿no? Fat. Bien. Students, como vieron,
Lo prometido fue resuelto. Hemos resuelto toda su práctica bimestral, ¿no? El día de hoy hemos aprendido el uso de los adjetivos del verbo to be con los pronombres personales en el presente simple, ¿sí? Por ahora ha sido todo eso por hoy conmigo. Ya nos estaremos viendo en una nueva oportunidad. ¿Sí, students? Ya nos estaremos viendo en un nuevo bimestre. Ha sido todo por hoy. Bye, bye, students. See you the next bimestre. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Teacher. Nuestra- Chao, profesor.